Bueno, el día de hoy nosotros vamos a presentar el código de regresión lineal a cargo de Miguel Ángel Pardo y Sergio Leonardo Moscoso. Bueno, básicamente los datos que nos dio el profe, el datasheet, lo primero que tenemos que hacer es agregarlo a la carpeta base donde vamos a hacer toda la importación de dichos documentos. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es que venimos a Sample, acá le damos en subir. Acá le damos en subir y una vez le damos en subir, vamos a subir el datasheet que el profe nos envió. En este caso nos tocó a nosotros el del grupo 6. Como yo ya lo tengo acá subido, pues básicamente acá ya lo podemos ver que ya está subido el datasheet como tal. Una vez lo abrimos, pues nos damos cuenta o identificamos que vienen pues números, que son los datos que básicamente nos compartió el profesor en el datasheet. Básicamente estos números pues ya ahorita se van a ver reflejados para todo el tema de cargar y separar los datos. Como primera medida, lo que tenemos que hacer es hacer la importación de las librerías. En este caso, hicimos la importación del módulo random, que es el que nos va a proporcionar funciones que nos van a generar números en aleatorio. Luego de eso, hacemos una importación de mat, que esta importación es un módulo que nos ofrece funciones matemáticas, como lo son las pues trigonométricas o logarítmicas en general. Luego de eso utilizamos la librería matplotlib.pyplot ASPLT, que esta librería básicamente lo que nos ayuda es a crear y a mostrar gráficos en 2D directamente como tal en las gráficas. Luego de eso también utilizamos la MPL toolkits.emplot 3D Import Access 3D, que esta pues básicamente es necesaria para poder hacer las gráficas en 3D para poder ver la función como tal. Listo. Luego de eso, básicamente vamos a empezar con todo lo que son las funciones para cargar y separar los datos. Entonces, en este caso, pues definimos la función como cargar datos, que es la que va a recibir como tal el parámetro, es decir, el nombre de un archivo. Luego de eso, lo que hacemos acá es crear una lista vacía llamada datos, que es la que nos va a almacenar las filas que está leyendo de dicho archivo. Aquí en esta parte del código lo que hace es como tal abrir el archivo en modo de lectura R, lo que hace es asociarlo directamente al objeto F. Luego de eso, en esta parte de acá, este for lo que hace es que itera línea por línea el archivo y lo que hace básicamente es verificar que si el archivo pues se encuentra vacío, entonces lo que hace es que verifica si la línea está vacía o si solo contiene espacios. Luego de eso, acá lo que hace básicamente es que si está vacía, pues pasa a la siguiente iteración y lo que hace es procesarla y convertir cada valor a float y tomar las primeras tres columnas. En este caso acá lo que hace de tomar las primeras tres columnas, lo hace pues con el fin de separar la línea por espacios para eliminar todo lo que son los espacios extra o convertir pues los valores a float como tal. Listo. En esta parte de acá, lo que hace es que básicamente agrega los tres primeros valores de la lista al archivo o al dato o a los datos. Básicamente, lo que hace él es que devuelve una lista. Acá en este caso, lo que hace es que cuando ya valida, él lo que hace es que devuelve una lista como tal completa donde ya procesó pues los datos que se requerían. Luego de eso, vamos a la función separar datos, que básicamente ella recibe como parámetro una lista que se va a llamar datos, que en este caso pues sería la misma lista que ya nos retornó en la parte superior. Acá lo que hace es que aquí crea una lista vacía. Esta lista vacía la vamos a llamar X, que es para almacenar las variables independientes. Luego en esta, que es la Y, la vamos a utilizar para almacenar las variables dependientes. Aquí ya básicamente lo que hace es que este for itera sobre cada fila de las listas de los datos. Luego de eso extrae las dos primeras columnas de la fila y añade como lista a X. Luego de eso extrae la tercera columna como tal de la fila y añade a Y.
Y luego de eso, entonces lo que hace es que nos devuelve ambas listas. En este caso, X, que son las variables independientes, y, perdón, que serían pues las variables dependientes como tal. Luego de eso ya pasamos como tal al modelo o a la función de modelo de predicción, costo descen- descendente y de la gradiente. Entonces, pues en este caso lo que hace es que acá en la parte de acá, lo que hace es que bueno, lo definimos como predecir, que en este caso la función predecir lo que hace es que recibe las listas, que en este caso pues X sería la lista de muestras donde cada muestra contiene a X1 y a X2. Y luego de eso, B0, que en este caso B0, B1 y B2 son los parámetros del modelo lineal. Bueno, listo. Luego de eso, una vez venimos acá a predicciones, en esta parte del código, lo que hace es que crea otra lista vacía para almacenar en este caso las predicciones. Luego de eso hacemos un for. Este for se utiliza para iterar sobre cada muestra en X. Y acá ya como tal aplicamos el cálculo, que es para pues usar la predicción con la fórmula y igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2, que en este caso luego de eso lo que hace es que si cumple esa función, entonces lo que hace él es agregar la predicción a y predicción a la lista de predicciones. Y ya como tal, cuando tenemos a la lista de predicciones, ya lo que hace es que pues nos devuelve, acá en este caso, nos devuelve la lista completa de las predicciones. Una vez nos devuelve la lista completa de las predicciones, pues básicamente ya procedemos a hacer la siguiente parte del código, que en este caso la siguiente parte del código viene siendo el costo, viene siendo el costo. Ok, listo. Luego de esto, pues como tal, ya acá en el costo, entonces ya lo que hacemos es que en el costo, pues lo que hace es que Y es la lista en este caso de los valores reales y Y predicción, que está acá, pues va a ser la lista con los valores predichos que ya se hicieron previamente. Listo. Este como tal, M igual en Y, lo que hace es que almacena la cantidad de muestras en la variable M en este caso. Luego de eso, pues se hace como tal el cálculo de las sumas. Listo. En este caso se hace el cálculo de las sumas. Aquí en la parte de acá, que es costo igual a sum, y predicción i, menos y elevado a la 2 por... bueno, y luego de ver cómo se calcula la suma de los cuadrados, de las diferencias, que en este caso y predict menos y elevado a la 2, lo que hacemos como tal es pues dividirlo entre 2 por m para obtener en este caso el MSE. Luego de eso pues devuelve el valor calculado del costo y ya procederíamos a pasar a la siguiente función. En este caso la siguiente función la vamos a llamar def gradiente raya al piso descent, que en este caso pues la función lo que hace es que optimiza los parámetros de B0, B1 y B2. Em, Se usa como tal el algoritmo de gradiente descendente, en donde como tal acá X, que es la de acá, básicamente es la lista de muestras con las variables independientes, Y, que serían los valores reales, como tal, los valores reales de las variables dependientes. Acá lo que es B0, B1, B2, que en este caso pues son los valores iniciales de los parámetros del modelo en este caso. Luego de eso el learning rate, que básicamente es como la tasa de aprendizaje. Y luego de este lo que definimos como toll, que en este caso sería pues como tal la tolerancia para la condición de parada. Luego de eso, pues definimos el mlen igual a y, que en este caso él almacena la cantidad de muestras en m.
Luego de eso, lo que hacemos es que acá en el costo raya al piso es una lista que nos almacena como tal la historia de costos en cada iteración. Luego de eso, pues pasamos acá, que es el contador, que en este caso lo inicializamos en cero, que sería el contador de iteraciones. Luego de eso, pues lo que hacemos es inicializar el costo antiguo como infinito para comparar luego. Eh, Listo. Luego de eso ingresamos al módulo, bueno, a la función while, que en este caso pues lo que nos indica es que si es verdadero, entonces lo que hace es que él calcula las predicciones actuales, en este caso. Entonces, una vez él calcula las predicciones actuales, lo que hace es que obtiene las predicciones del modelo con los parámetros actuales, en este caso. Luego de eso, lo que hace es que calcula como tal la diferencia, que en este caso calcula la diferencia de la predicción menos el valor real para cada una de las muestras. Es lo que hace básicamente acá. Em, Luego de eso, en las gradientes parciales, lo primero que se hace es que en la gradiente b sub 0, en este caso sería el promedio de los errores que se pueden como tal evidenciar. Listo. Luego de esto, entonces, pues acá como tal definimos la gradiente de B1 y la gradiente de B2, que serían pues nuestras gradientes parciales. Luego de eso pasamos a como tal a la actualización de los parámetros, que en este caso pues la actualización de los parámetros, básicamente lo que hacemos es que acá en esta función se actualiza b sub 0, en este caso resta el gradiente escalado por la tasa de aprendizaje, en esta parte de acá. Entonces se hace de esta manera, pues digamos que tanto como se hace en la primera, así mismo para las siguientes. Luego de eso, entonces lo que hacemos es que calculamos un nuevo costo. Al calcular el nuevo costo, pues básicamente lo que hacemos es que calculamos el costo tras la actualización de los parámetros que se hace por medio de esta función. Y luego de eso, entonces ya lo que hacemos es que agregamos el nuevo costo al historial de los costos, que en este caso pues en el costo is.appen lo que hacemos es pues agregar al nuevo costo como tal el historial de la función anterior. Em, Básicamente, una vez ya tenemos definido como los datos como tal, entonces básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, luego de eso, pasamos ya como tal a la condición de convergencia, que es para como tal para mejorar menor que la tolerancia, o sea, mejora mejor que la menor que la tolerancia. Listo. En este caso, en la condición de convergencia, pues si la mejora es menor que la tolerancia, lo que hace es que se detiene. Pero digamos acá lo que hace es que en este siguiente código, pues si la mejora si la mejora es menor, entonces lo que hace es que la tolerancia pues se va a detener. Entonces lo que hace es que una vez pasa acá, entonces lo que hace es actualizar el costo antiguo para la siguiente iteración. Luego de eso ya como tal, acá devuelve los parámetros finales y una vez devuelve los parámetros finales en el historial de costos y el número de iteraciones. Básicamente eso es lo que haría la función. Luego de eso, perdón, luego de eso pasamos ya como tal a las funciones de visualización 3D y vistas laterales. Que esta explicación pues ya corre por parte de mi compañero Sergio Leonardo. Bueno, entonces, como lo había comentado mi compañero Miguel Pardo, vamos a definir la función que va a graficar o va a realizar la gráfica en 3D. En esta función vamos a recibir parámetros como x, que es la lista en la que los valores de las variables independientes, que en este caso nosotros utilizamos x1 y x2. Dentro del archivo em, habían tres columnas, un archivo plano, tres columnas. Las podría llamar X, Y Z, pero pues en mi caso, para mejor maniobrabilidad, utilicé como X1 y X2. También vamos a utilizar la lista de valores de la variable dependiente, en este caso es Y,
el intercepto de regresión B1, B2, B0, B1 y B2, que el B1 corresponde al X1 y el B2 corresponde a X2. De este modo, vamos a extraer los valores de X1 y X2 desde X. En este caso, la lista para los valores de X1 y la lista para los valores de X2, que son las dos columnas que en este caso vamos a utilizar. De este modo también vamos a crear la figura de la gráfica, donde simplemente él va a crear el subplot 3D en la figura, que es donde ya vamos a manipular los datos. También vamos a graficar con los datos reales, que en este caso em, vamos a utilizar la lista de los valores de X1, X2, bueno, de aquí ya simplemente el color que nosotros vamos a utilizar para definir cada valor y el nombre que va a contener, que en este caso va a ser datos reales. Definimos también los límites de la rejilla para el plano en regresión. Para este caso vamos a utilizar en el rango 1, en el rango de X1 y en el rango de X2. También vamos a inicializar las listas de donde vamos a almacenar cada punto del plano de regresión. En este caso, pues aquí vamos a almacenar lo que es las listas para los valores de X1, X2 y Y. También vamos a definir la calidad. Estos pasos es simplemente para la cantidad de puntos en la rejilla para suavizar el plano. ¿Ok? Vamos a generar vamos a generar una iteración sobre los puntos de X1 aquí para los puntos de X2. También vamos a definir el valor interpolado de X1, tomando en cuenta los pasos que ya los habíamos comentado y los datos ya previamente sí, previamente extraídos. Vamos a definir para X2 el interpolado de X2. Aquí ya vamos a guardar entonces el valor en la lista de X1 y el valor de la lista en X2. También vamos a calcular según la ecuación del plano para poder tener los datos previamente, perfectamente, para que los datos estén bien estructurados y bien formados, llamémoslo de tal forma. De esta forma vamos a graficar el plano con regresión con transparencia. Entonces vamos a traernos la lista de X1, X2, en este caso Y, el color que vamos a utilizar y el alfa que va a ser 0,5. Ustedes pueden definir, entre más bajo sea el alfa, muchísimo mejor. Las etiquetas del eje que vamos en este caso a utilizar en el eje en uno de los ejes va a ser X1, X2, Y el nombre que va a contener el título del gráfico es plano de regresión y datos reales. En este caso, pues ustedes simplemente pueden poner plano de regresión. Y con estas dos variables o datos, ya simplemente agregamos la leyenda y mostramos el gráfico. Para graficar los costados, para que se vea muchísimo mejor o se entienda muchísimo mejor los resultados, vamos a graficar o vamos a crear, en este caso creamos una función que va a permitir las vistas laterales en regresión en X con respecto a X2 en su valor medio y en X2 con respecto a X1 en su valor medio. Los parámetros va a ser muy similar al método anterior, donde vamos a utilizar X para la lista de valores de las variables independientes, que en este caso va a ser X1 y X2, Y, la lista de los valores de variable dependiente, B0, que va a ser el intercepto de la regresión, B1, que va a ser el coeficiente de X1 en la regresión, y B2, que es el coeficiente de X2 en la regresión. De todas maneras, aquí extraemos los valores desde X1 y X2 desde X luego hacemos una lista con todos los valores de X1 y X2, en este caso las dos primeras columnas de lo que contenga el archivo, calculamos el valor medio de X2, obtenemos los valores de X1
para la gráfica de regresión y pasamos a calcular los valores de y para la línea de regresión, fijando x2 en su valor medio. ¿Ok? De este modo ya entramos directamente a crear ya la figura, la primera gráfica que va a ser x1 con respecto a x2 fijo en su valor medio. En este caso ya pues aquí, ahorita ya cuando ejecute directamente el programa, les mostraré cómo quedará. Bueno, entonces aquí ya realizamos las etiquetas, al igual como en el método anterior, x1, x1, y la vista lateral de x1 con respecto a x2 fijo en el valor medio. Aquí igual, para, eh, para calcular ya la proyección de x2 con respecto a x1 en su valor medio es algo similar, simplemente se cambian ciertos datos para que funcione perfectamente. Entonces calculamos el valor medio de x1. Ordenamos los valores de x2 para la gráfica de regresión y calculamos los valores de y para la línea de regresión fijando x1 en su valor medio. Em, Creamos la segunda gráfica de x2 con respecto a x1 fijo en su valor medio. Eh, Aquí ya simplemente graficamos los datos y de este modo graficamos la línea de regresión, que es la que nos va a permitir eh, observar de mejor manera la gráfica. Igual aquí el nombre que va a contener en X, el label que va a contener en y el título que va a tener en este caso nuestra gráfica, que vista lateral x2 versus x1 fijo en el valor medio. Entonces aquí ya simplemente agregamos la leyenda y mostramos la gráfica. Para el método principal, que en este caso es el main, vamos a cargar el archivo, que en este caso es grupo 6 nada más. También vamos a separar las variables independientes x y la variable dependiente y. ¿Ok? Y iniciamos los parámetros de forma aleatoria. En este caso vamos a iniciar B0, B1 y B2, que en esto corresponde, ya como les había mencionado, B0 corresponde a X1, B1 equivale a X2 y B2 corresponde a Y. Los vamos a inicializar de manera aleatoria entre -1 y 1 para un mejor análisis o un mejor aprendizaje para la máquina. Entonces, en este caso vamos a imprimir los valores iniciales aleatorios. Configuramos la gradiente descendiente, que en este caso vamos a definir la tasa de aprendizaje con 0.001, que qué tan grande es el peso de actualización de las coeficientes. Esto nos permite que eh, la inteligencia artificial que estamos desarrollando, las redes neuronales que estamos desarrollando, nos tengan un aprendizaje adecuado y no haya sobreaprendizaje o simplemente nunca aprenda nuestra red neuronal. Em, la tolerancia, que en este caso de convergencia, se usa como criterio de convergencia cuando la mejora es menor a cierta cantidad de iteraciones que haya realizado. Cuando llegue a ciertas iteraciones donde ya no se altera ningún valor, ninguna variable, ahí ya automáticamente se nos detiene el software. Se implementa, entonces aquí ya vamos a ejecutar el algoritmo de gradiente descendiente hasta que converja. En este caso vamos a utilizar, como les había mencionado, B0, B1, B2, el costo histórico, que simplemente es un contador, el contador de iteraciones y aquí ya vamos a llamar la función gradiente descendiente con los valores de X, Y, B0, B1, B2, la tasa de aprendizaje y la tolerancia para la convergencia. Aquí ya vamos a definir simplemente los parámetros finales cuando ya haya encontrado los valores, los pesos, que en este caso no se modifiquen, y nos va a imprimir con el número de iteraciones utilizadas. Para la gráfica de costo durante el entrenamiento, aquí simplemente va a ser la línea de regresión que va con la cantidad de iteraciones con respecto
al costo o evolución del costo. En este caso, pues simplemente nos vamos a traer el historial de costos. Se grafica la evolución de los costos a lo largo de las iteraciones. Esta va a ser la etiqueta en el eje X, la etiqueta en el eje Y, el título de la gráfica que va a llevar y se muestra la leyenda y se muestra la gráfica en este caso. Aquí ya vamos directamente a graficar los planos de regresión en 3D y genera como llamando el método que ya hemos creado de graficar en 3D y graficar los costados. De este modo, pues ya simplemente llamamos el punto de entrada del programa, que en este caso el main. Esta condición se usa para asegurarse de que el script se ejecute solo si es llamado directamente y se llama la función principal. En este caso, pues vamos a ejecutarla desde el principio para comprobar. Sin embargo, creo que el programa no está cargado efectivamente. Ya permítame un segundo. Ya cargo aquí el archivo. Acepto. Ok, ya el archivo está cargado. Volvemos a ejecutar. Ejecutamos paso a paso. Ejecutamos las funciones de visualización en 3D y bilaterales y ejecutamos el código principal. Para este caso, ya como les mostraba, me genera unos valores aleatorios de entre -1 y 1. Esperamos que él haga el análisis para que por fin me pueda mostrar los valores finales. Aquí están ya. Entonces aquí me muestra los valores iniciales de manera aleatoria. Con eso utilizamos la librería random. Los parámetros finales, que ya son los datos con los que los pesos ya no se alteran. El número de iteraciones utilizadas. En este caso, pues vamos a ver una evolución descendente. Y aquí ya simplemente, pues parece, ante el ojo humano, parece que la línea no se altera, pero los decimales llegan a cierto punto en la cantidad de iteraciones que se están alterando hasta que llegan a en cierto tiempo ya se estabilizan y ya no se alteran la- los pesos. En este caso vamos a ver el plano de regresión con datos reales. En este caso nos dibujó una silla de montar con su línea, con su valor medio, que como les había comentado, era para buscar el punto medio, el valor de los valores de X1 y X2. Aquí como les montaba la lista lateral con X2 fijo en el valor medio. Aquí vemos los datos reales me forman desde este ángulo, se ve de otra manera. Y la regresión, que en este caso la X2 la hace con -0.55 y la vista lateral X2 con fijo en valor medio de X1 y de todas maneras con su línea de regresión. Entonces, esto ya sería todo por hoy. Espero les haya gustado y que tengan un muy buen día. Hasta luego.